Psicología política. El porqué de la psicología política. ¿Alguna vez se ha preguntado por la personalidad de líderes tan brutales como Hitler o Stalin? ¿Se ha preguntado cómo ciudadanos de a pie fueron convencidos por partidos políticos para llevar a cabo atrocidades contra conciudadanos? ¿Le interesa saber qué alimenta y motiva el partidismo o el fanatismo político? Si ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, puede que tenga futuro en la psicología política. Definición de psicología política. La psicología política es un campo de estudio científico-social que se nutre de la ciencia política, la psicología, la economía, la sociología, la empresa y otros campos de estudio. Vivimos en un mundo cargado de política. La política afecta e influye en todos los aspectos de nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de su alcance. Es natural preguntarse qué motiva a los líderes que elaboran nuestras leyes, o a los candidatos y partidos políticos que apoyamos o a los que nos oponemos. Son temas como estos los que pretende investigar la psicología política. Cuando pensamos en política, a menudo pensamos en una estrategia política. La estrategia es importante porque dirige nuestro mundo hacia adelante proporcionando un plan de acción, ya sea en la campaña electoral o simplemente una estrategia de planificación urbana. Sin embargo, la psicología política es tan importante como la estrategia. Teorías de la psicología política. La psicología política es un campo que investiga los fundamentos psicológicos y las consecuencias de los movimientos o comportamientos políticos. Trata de desarrollar nuevas teorías que aborden directamente la intersección entre política y psicología. Este campo también incorpora muchas teorías que se originaron fuera de la ciencia política. La psicología política examina los fenómenos políticos a través de ciertas teorías sociales o cognitivas básicas de la sociología o la psicología, como la dominación social, el comportamiento de grupo y las teorías de la conspiración. Dominancia social. Las teorías de la dominación social exploran nuestra preferencia y aceptación de la desigualdad entre distintos grupos sociales. Las creencias sobre la dominación social pueden influir en nuestras creencias y comportamiento social y pueden conducir a los prejuicios. El prejuicio es una actitud injustificada y a menudo negativa hacia un determinado grupo de personas. Creer que todas las personas de un determinado país u origen étnico son vagas o fundamentalmente menos inteligentes es una expresión de prejuicio. Los prejuicios suelen implicar la creencia en estereotipos negativos y la discriminación o el comportamiento injustificado hacia un grupo concreto. El prejuicio extremo está vinculado a un estilo de personalidad autoritario y al autoritarismo en el mundo político. Algo o alguien que es autoritario favorece la obediencia estricta y a menudo ciega a la autoridad. Un elemento clave de una mentalidad o un gobierno autoritario es una estricta división del poder. La adhesión ciega a la autoridad, le otorga un poder prácticamente ilimitado. Esto conduce a un pensamiento prejuicioso y a una política opresiva. Comportamiento grupal. Cuando estudiamos el comportamiento de grupo, nos fijamos en la forma en que estar en presencia de otros puede cambiar nuestra cognición o comportamiento. Estar cerca de un determinado grupo influye en que pensemos de una determinada manera o dejemos de pensar de una determinada manera. Podemos incluso darnos cuenta de que hacemos cosas que normalmente no haríamos cuando estamos cerca de ciertos grupos. Con este fin, la psicología política incorpora ciertas teorías del comportamiento de grupo como la desindividuación y el sesgo de grupo. La desindividuación es la reducción de la autocontención o la autoconciencia como resultado de situaciones de grupo que fomentan el anonimato y el aumento de la excitación emocional. La clave de la individuación es una mayor sensación de anonimato y excitación emocional. Si alguna vez has visto una protesta pacífica convertirse en disturbios y saqueos, la desindividuación ha tenido algo que ver. El sesgo de intragrupo es la tendencia a favorecer a las personas con las que se comparte un grupo social o identidad.
El sesgo de intragrupo proviene de nuestra idea de nosotros frente a ellos. Las personas de nuestro partido político, grupo religioso o étnico, clase socioeconómica y cultura forman parte de nosotros. Todos los demás son ellos. Estos identificadores pueden influir mucho en nuestra forma de pensar y comportarnos. Teoría de la conspiración. La psicología política examina el razonamiento psicológico que hace a las personas más vulnerables a creer teorías conspirativas o a una mentalidad conspirativa. También examina la influencia que las teorías de la conspiración ejercen sobre nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestro comportamiento político. Las explicaciones de las causas de circunstancias o acontecimientos políticos y sociales que implican complots secretos de personas o instituciones poderosas son teorías de la conspiración. Hay varios factores que influyen en la probabilidad de que alguien adopte una teoría conspirativa o una mentalidad conspirativa. Hay factores psicológicos que se manifiestan en forma de motivos existenciales. Las personas que sienten que tienen poco control sobre sus vidas o su destino pueden consolarse con la idea de una poderosa fuerza exterior que actúa sobre sus vidas. Los factores sociales que influyen en la mentalidad conspirativa surgen a menudo de los prejuicios hacia el grupo y de una reacción defensiva para proteger al propio grupo. La cultura y los ingresos son factores demográficos que influyen en las teorías conspirativas. Importancia de la psicología política. La psicología política es importante porque la política es fundamental en nuestras vidas. La política afecta a todos los ámbitos de nuestras vidas. El tipo de ropa que podemos llevar, la educación a la que tenemos acceso y las relaciones que podemos mantener abierta y legalmente son todos reflejos de nuestros derechos políticos. Hay pocas cosas que hagamos que no pasen por el filtro de la política. La psicología política también nos permite ser más instrumentales en nuestro comportamiento político. Cuanto más comprendamos el razonamiento y la motivación que subyacen a la labor de los movimientos políticos y de nuestros líderes políticos, más capaces seremos de tomar decisiones con conocimiento de causa cuando participemos en el proceso político. La psicología política nos permite comprender mejor conceptos como igualdad, libertad y justicia. Esto conduce a una mejor aplicación de estos conceptos en la política, la educación y las relaciones sociales. Ejemplos de psicología política. Las teorías de la psicología política son interesantes, pero ¿qué hacen los psicólogos políticos? A continuación encontrará algunos ejemplos de profesiones o temas de investigación en los que trabajan los psicólogos políticos. Los psicólogos políticos pueden permanecer en el mundo académico como instructores o profesores. Pueden colaborar en revistas o publicaciones educativas y libros de texto. Los psicólogos políticos pueden trabajar como periodistas y salir a la carretera siguiendo campañas políticas. Observarían cosas como la dinámica entre grupos políticos y los fundamentos de las creencias y el comportamiento social de un candidato. Podrían informar sobre o desde zonas de conflicto, siguiendo los enfrentamientos políticos, detallando las motivaciones psicológicas y las consecuencias de la guerra y los desplazamientos. Algunos psicólogos políticos trabajan directamente con candidatos políticos como asesores. Aportan información sobre qué políticas ganarán el favor de qué grupos. Ayudan a preparar los modales de un candidato para que coincidan con el tono de poder o compasión que desean. Otros psicólogos políticos pueden examinar el comportamiento de los votantes entre determinados grupos o investigar la raíz de ciertas creencias políticas. Psicología política. Aspectos claves. La psicología política es un campo de estudio científico-social que se nutre de la ciencia política. La psicología, la economía, la sociología, la empresa y otros campos de estudio. La psicología política examina los fenómenos políticos a través de ciertas teorías sociales o cognitivas básicas de la sociología o la psicología, como la dominación social, el comportamiento de grupo y las teorías conspirativas. La psicología política es importante
porque nos permite ser más instrumentales en nuestro comportamiento político, nos ayuda a comprender conceptos importantes y por qué la política es fundamental en nuestras vidas.